cuernos, tenía anillos. Aquí todavía a esta ilustración le hace falta algunas cosas que de poco a poco lo vamos a ir diseñando para que quede lo más completo posible. Tenía las 2 varas, tenía anillos, y le dijo que la sangre iba a ser derramada, después el fuego iba a bajar. Pero aquí en el lavacro se dan muy pocas las instrucciones. De hecho, si se fijan, no tiene medida el lavacro, y nada más se especifica rápidamente cómo Dios le ordena a Moisés que lo haga. Aquí se dice que el lavacro era ¿para quién era para quién iba a usar el lavacro? Los sacerdotes. El lavacro era exclusivo para los sacerdotes. El primer mueble, el altar de sacrificio, era para todo el pueblo, para que viniera el pueblo, trajera a la víctima, impusiera sus manos, de esa manera transfería sus pecados al animal y era degollado y consumido después la víctima por el fuego. Pero aquí solamente era exclusivo para los sacerdotes. ¿Qué significa esto? Que Aarón y su familia era la familia sacerdotal de ese tiempo que Dios había elegido, y era una forma de consagrarse, era una forma de santificarse y purificarse para entrar al lugar santo. Quiere decir, ahí Dios le ordena a Moisés que cada vez que vaya a hacer un sacrificio, ¿qué tenía que hacer el sacerdote? Lavar. ¿Qué se iba a lavar? Las manos y los pies. Quiere decir que cuando el sacerdote, antes, vemos que el primer mueble es el altar de sacrificio, pero el sacerdote al entrar al tabernáculo tenía que entrar primero al segundo mueble para lavar sus manos y sus pies, y luego descender al altar de sacrificio, hacer el sacrificio y después subir nuevamente al lavacro a lavarse nuevamente sus manos y sus pies. Se lavaba antes y después de ministrar. Amén. No luego llegaba y ministraba la ofrenda. Primero llegaba, se lavaba, se purificaba, se consagraba, se santificaba antes de ofrecer un sacrificio al Señor. Amén. Después de ofrecer un sacrificio al Señor, nuevamente subía y se enjuagaba nuevamente. Hace 2 años en la Convención de México, creo que fue hace 2 o 3 años, la hermana Hicks estuvo hablando toda la convención del ascender y descender de la sangre, y a eso hacía referencia, como el sacerdote subía y bajaba constantemente, y el punto de referencia siempre, o el punto de partida, era el lavacro. Muchas veces quitamos mérito o importancia a este mueble porque solamente tenía agua, pero era el agua que se necesitaba para santificarse y consagrarse. Sin esa agua el sacerdote no podía hacer nada. Aquí vemos que le dice que aquel que no hiciere eso va a morir, y que será por estatuto perpetuo. O sea, no tenía que ser nada más una sola vez, era un estatuto, un mandamiento perpetuo que tenía que hacer Aarón y sus hijos. Siempre para ministrar tenía que lavarse antes y después de hacerlo. Amén. Entonces aquí vemos que era exclusivo para sacerdotes. Ninguna otra persona podía usar el lavacro, solamente los sacerdotes. Pero vamos a 1 de Pedro 2:9. ¿Ya lo tienen? 1 de Pedro 2:9, ¿alguien lo puede leer, por favor? A vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de su gloria, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Quiere decir que Dios, cuando escogió al pueblo de Israel, Dios escogió a ese pueblo para que fuera un reino de reyes y sacerdotes.
Dios quería que todo el pueblo fuera reyes y sacerdotes, solamente que por el pecado, la desobediencia y la rebelión del pueblo, Dios tuvo que minimizar ese papel a una familia solamente y se la dio a a Aarón y a sus hijos solamente. Pero Dios no quiere decir que hizo una exclusión o apartó, nada más tú vas a ser mi sacerdote. Dios quería que todo el pueblo fueran reyes y sacerdotes, solo que el pecado o las elecciones, las malas elecciones del pueblo no les permitió hacer eso. Es por eso que solamente Dios dio este papel exclusivamente a esa familia. Ahora, aquí en Primera de Pedro 2:9, las escrituras nos dicen claramente que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo, adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos reyes y somos sacerdotes. Amén. Actualmente ya no necesita Dios solamente una familia sacerdotal como en aquel tiempo. A partir de que Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, solamente ese límite o ese círculo sacerdotal se extendió y nos encontró a nosotros también. Nos dio apertura para que nosotros entremos en esa familia sacerdotal, para nosotros poder servir y ministrar al Señor con libertad. Y podemos subir al lugar santísimo. Antes el pueblo no podía subir ni entrar al lugar santo ni lugar santísimo, pero con la muerte de Jesucristo tenemos acceso al lugar santo y al lugar santísimo. Nosotros somos esos reyes y sacerdotes. Quiere decir que nosotros es nuestro deber usar el lavacro. El lavacro es para nosotros hoy en día. Aquí tenemos una imagen a escala del lavacro. Pues no es como literalmente era, pero es una simulación para que tengamos una idea de cómo el Señor le dijo a Moisés que lo hiciera. El lavacro entonces quiere decir que era para los sacerdotes, pero hoy en día es para nosotros. Es nuestro deber utilizar el lavacro todos los días. Ahorita nos se pueden preguntar, ¿y cómo vamos nosotros a usar el lavacro? Ok, vamos a entenderlo poco a poco. ¿Cómo vamos a utilizar nosotros el lavacro en estos días? El lavacro, como les decía, estaba hecho de metal y de los espejos de las mujeres que cuidaban la puerta del tabernáculo. Vamos a Éxodo 38:8. Lo voy a leer. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce. En otra versión es de metal, dice metal, supongo. ¿Sí? También hizo la fuente de bronce y su base de bronce y los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Ven? Entonces vemos que el lavacro estaba hecho de espejos y de metal. Vemos que el metal, ¿qué significa metal? ¿Alguien recuerda? Le hemos repetido todas las clases. Juicio, representa juicio, amén. ¿Qué representa? Cada parte tiene un significado. ¿Qué representa el espejo? ¿Qué significará el espejo? ¿Qué? Escrutinio propio o discernimiento propio. Eso significa los espejos, eso representa. Es por eso que el lavacro no es coincidencia que haya sido elaborado con espejos. Vamos a la cita que vamos a memorizar en esta mañana, en esta clase. Vamos a Santiago 1, 22 y 23. Cuando lo tengan, lo pueden leer ustedes, por favor. Santiago 1, 22 y 23.
Este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. El 24, por favor. 24, porque él se consideró a sí mismo y se fue y luego se olvidó de que tal era. Ok. Vamos a memorizar el 23 y el 24. ¿Lo pueden leer todos, por favor, para aprendérnoslos? Dice, porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se consideró a sí mismo y se fue y luego se olvidó que tal era. Vamos a repetirlo 2 veces más para tratar de aprendérnoslos. Okay. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y se fue y luego se olvidó que tal era. Una vez más, porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y se fue y luego se olvidó que tal era. Ok, vamos a tratar de aprendérnoslos y parafraseando este texto dice que aquel que escucha la palabra, yo vengo a la iglesia y escucho lo que Dios tiene a través del mensajero que Dios pone aquí. Escucho la palabra o estoy en mi casa, abro la Biblia, leo la porción que Dios me quiere dar para el día de hoy, o simplemente voy caminando, escucho un texto bíblico. Dios nos habla de muchas formas. Yo escucho la palabra de Dios, pero solamente si la escucho, solamente me entra por un oído y me sale por otro, y no soy hacedor, solamente soy oidor olvidadizo, y me olvido de lo que Dios me dijo. Es semejante al hombre que se ve en un espejo su rostro natural, se va y después se está viendo, se ve, no sé, en un espejo que podemos vernos si tenemos algún granito, no sé, si ya nos cambió la cara, no sé, algún cambio. Es muy notorio darnos cuenta viéndonos en un espejo, cómo nos vemos, si estamos mal peinados, si estamos bien, qué nos hace falta ponernos. Nos consideramos nosotros constantemente, más las mujeres, ¿verdad? En un espejo, nos estamos viendo constantemente en el espejo. Pero aquí el Señor compara este hombre que escucha la palabra y no la pone por obra, la compara con esta persona que se ve en el espejo, considera lo que hay en su rostro, pero después se va y se olvida de cómo era. ¿Esto qué quiere decir? Que no sirve de nada que vengamos a la palabra de Dios, que la escuchemos, que Dios toque nuestro corazón y después nos vayamos y nos olvidemos. Muchas veces venimos, Dios nos toca por su misericordia y por su gracia, y porque somos seres emocionales y sentimentales, y Dios muchas veces usa nuestros sentimientos y nuestros afectos para tocarnos, pero luego así se queda, solamente en una emoción. Nos quedamos en una emoción, viene un servicio de avivamiento, Dios nos toca, qué bonita experiencia con Dios, pero al mes se nos olvidó lo que Dios hizo en nuestras vidas. Se nos olvidó lo que Dios nos quiso decir, se nos olvidó, de lo que Dios nos habló y cómo Dios nos tocó en ese tiempo. Nos olvidamos. Ciertamente, en un sentido es bueno olvidarse, porque como lo veíamos hace 8 días, el sacrificio y las cenizas quedaron atrás. Dios quiere un nuevo sacrificio para nosotros hoy en día. El sacrificio de ayer ya quedó y las cenizas tenemos que sacarlas. Hoy es una nueva oportunidad para ofrecer un nuevo sacrificio a Dios, y las cenizas se van a quedar sembradas el día de hoy en la noche. Ya mañana Dios espera un nuevo sacrificio de nosotros, pero es importante recordar constantemente lo que Dios ha hecho en nosotros y principalmente el mensaje que nos quiere dar y cómo debemos de ponerlo por obra. Nos olvidamos, tendemos mucho a olvidar lo que debemos recordar y recordar lo que debemos olvidar. Recordamos constantemente lo que somos, que mi hermano me ofendió, que no lo puedo perdonar, que tal persona me hizo esto y estoy sentido con esa persona y no puedo, en mí no puede brotar ese perdón. Constantemente recordamos los resentimientos, los desprecios,
de las otras personas, pero olvidamos lo que Dios nos quiere decir. Y cuando somos así, Dios nos compara al hombre que se ve en un espejo, considera su rostro natural, se va y se olvida de cómo era. Amén. Quiere decir que cuando venimos a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos refleja nuestro propio yo. La palabra de Dios nos dice quiénes somos nosotros y quién es Dios. Cuando yo vengo y abro las escrituras o vengo a la iglesia y escucho la palabra de Dios, venimos y Dios nos muestra qué hay en nuestro corazón. Principalmente cuando tenemos un tiempo a solas con Dios en nuestros hogares, tenemos un tiempo a solas con Dios, un tiempo de oración en las mañanas o en las tardes, no sé, ustedes se acostumbren a tenerlo, pero abrimos la palabra de Dios y Dios es fiel para mostrar y darnos la porción perfecta para ese día y conforme a la necesidad y a la experiencia que estamos pasando. Dios no se equivoca y nos da la porción exacta, ¿sí? Y Dios nos habla de una manera hermosa y maravillosa. Pero después se nos olvida. Cuando Él viene y nos dice, tú eres esto, tienes esto, necesitas cambiar esto, mira, necesitas mi sangre para remover ese pecado que hay en ti. Entonces, nuestro deber, ¿qué es hacer en ese momento? Si Dios viene y nos está hablando y por medio de su palabra nos está diciendo, nos está mostrando nuestro propio yo, ¿qué debemos de hacer? Ahí viene la utilidad de cómo vamos a usar el lavacro en el día de hoy. El lavacro estaba hecho de espejos. Cuando el sacerdote venía, se lavaba sus pies y sus manos, veía, se reflejaba en los espejos. Veía si todavía estaban sucias sus manos, veía si todavía quedaba alguna mancha en sus pies, incluso en su ropaje. Veía y podía ver la suciedad que había en su cuerpo y de esa manera se lavaba sus manos y sus pies. Aquí es una similitud del lavacro. Aquí arriba se podía lavar sus manos y ahí en la parte de abajo metía sus pies para lavarse. Estaba hecho de una forma que podía meter sus pies y se lavaba hasta la rodilla, o sea, sumergía sus pies por completo. No eran porciones limitadas ni cantidades limitadas de agua. Agarraba, metía sus manos y se tallaba sus pies. De igual manera, las manos se las lavaba hasta los codos, metía sus manos, había cantidad abundante de agua, no había una limitante. Amén. Entonces, en el día de hoy les preguntaba, ¿qué podemos hacer nosotros cuando Dios viene y nos muestra nuestro propio yo por medio de la palabra? ¿Qué podemos hacer? ¿O qué tenemos que hacer? Aprender. Pero, por ejemplo, hablemos de algo específico. Si todos robamos, todos somos ladrones, en nuestro corazón hay semillas de robo y Dios viene por medio de una predicación y nos habla acerca del robo. No necesitamos haber robado a nuestra mamá dinero, a nuestro papá o a nuestro vecino, haber asaltado un banco o a una persona para ser ladrones. Todos somos ladrones, robamos de una forma u otra. Como les decía, le robamos la gloria al Señor constantemente, le robamos su día. Al no venir a la iglesia, le estamos robando su día. Si no ofrendamos, le estamos robando sus ofrendas. Si no diezmamos, le estamos robando sus diezmos. Son cosas que a él le pertenecen. Y si usted no diezma, usted está siendo un ladrón y le está robando sus diezmos a él. Porque es dinero que no le pertenece, no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios. ¿Sí? Amén. Entonces todos somos ladrones y viene Dios y pone en el corazón de la persona que va a hablar aquí que hable del robo. Dios nos toca y nos identificamos con el mensaje que se está dando. ¿Qué tenemos que hacer? Escucharnos, lavarnos. ¿Cómo nos vamos a lavar? Ahí representa la experiencia de nosotros en el lavacro. ¿Cómo nos vamos a lavar? Arrepintiéndonos. ¿Y qué otra cosa? Porque el agua estaba allí, pero el agua en sí no tenía poder hasta que el sacerdote venía y se lavaba. Nosotros podemos venir y escuchar un mensaje de no robarás, pero de nada va a servir si yo lo escucho y me voy. Eso no es lavarme en las aguas del lavacro.
¿Qué tengo que hacer yo para tener la experiencia? Arrepentirnos y qué hacer. Representa el bautizo también, pero va más allá. Clamar las aguas de su nombre, muerte y vida. Pero veamos, por ejemplo, al ejemplo de los diezmos. Yo no diezmo. Dios me habla de que no debo de robar su diezmo, un diezmo que a Él le pertenece. Vengo, me arrepiento, porque Dios me está hablando por medio del espejo de su palabra y me estoy reflejando a mi propio yo y estoy viendo que yo he robado a Dios. Me arrepiento por medio de su sangre, pero ya una vez que tuve la experiencia en el mueble con su sangre, ¿qué me corresponde hacer? Pasar al lavacro. Paso al lavacro. ¿Cómo voy a pasar al lavacro? Para la siguiente vez traer mi diezmo. Eso es, practicar la palabra. De esa forma yo me estoy lavando en las aguas del nombre, de las aguas de muerte y vida. No solamente estoy siendo oidor olvidadizo, no solamente me estoy considerando, como dice Santiago 1:23, no solamente estoy considerando mi rostro en un espejo natural y me voy y después me olvido. No solamente el pastor o la persona que está aquí enfrente me está diciendo no robarás, los diezmos son del Señor. No solamente le escucho, me arrepiento, Señor perdóname, me toca, porque como le repetía, Dios utiliza nuestras emociones y nuestros sentimientos para tocarnos y para redarguirnos fielmente el Espíritu Santo. Pero nos vamos y nos olvidamos de que predicó. Nos olvidamos de que Dios me dijo que yo soy un ladrón y que yo me vi reflejado en el espejo de la palabra. Y al siguiente domingo me olvido de restituir todo lo que yo le he robado al Señor y me olvido de traer mi diezmo, el diezmo que a Dios le corresponde. No sirve de nada. Mi responsabilidad como creyente es arrepentirme, tener la experiencia aquí, para después subir a la práctica. Amén. Para después subir a la práctica y a la obediencia de lo que Dios me está reflejando que hay en mi yo por medio de las Escrituras. Eso es la experiencia en el lavacro. Llevar en la práctica, llevar por obra, hacer lo que Dios me está diciendo que yo haga. De esa manera yo me estoy lavando, yo me estoy sumergiendo en las aguas de su nombre. Estoy dando muerte a mi yo y estoy dando vida al nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Amén. El agua es vida, representa vida. Representa representa el nombre. Cuando nosotros, como mencionaba, tenemos nuestra primera experiencia con el lavacro es mediante el bautismo. Cuando nosotros nos bautizamos, ciertamente representa la experiencia del bautismo en el nombre de Jesucristo, porque al momento de sumergirnos, cuando el ministro nos sumerge, está dando muerte, es una representación de que estamos dando muerte a nuestra carne. Estamos dejando atrás el mundo, dejando atrás el diablo y estamos decidiendo un nuevo camino con Cristo. Al momento de que nos levanta, es una representación de la nueva vida, de la nueva resurrección que Cristo vino a traer a mi corazón, de la nueva vida que yo estoy decidido a llevar a través del camino de Jesucristo. Eso representa también el lavacro. Pero después, no solamente el lavacro se va a utilizar una vez cuando nosotros nos bautizamos. El lavacro es usarse todos los días, como el primer mueble. El primer mueble, recuerdan que se usaba todos los días. Las personas traían todos los días víctimas para sacrificarlas. Todos los días tenía que haber. ¿Por qué tenía que haber sacrificios todos los días? ¿De qué dependía? Plantéame la pregunta. ¿Por qué era importante que todos los días debería de haber sacrificios? ¿Qué tenía que hacerse presente después del sacrificio? La sangre y el fuego. Si no había sacrificios, el fuego se iba a apagar. ¿Y cuál era uno de los estatutos que Dios ordenó y que leímos?
el fuego tiene que arder constantemente. El fuego tiene que arder constantemente en el altar. Quiere decir que para que el fuego ardiera constantemente tenía que haber sacrificios. Y para que hubiera sacrificios tenía que haber gente que trajera a sus víctimas, gente pecadora que los confesara, ¿sí? Actualmente todos somos pecadores y todos necesitamos de la sangre de Jesucristo que nos perdone y que sea derramada su sangre sobre nosotros. No solamente los domingos, no solamente pecamos el sábado para arrepentirnos el domingo. También pecamos el domingo, pecamos el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y las 24 horas. O sea, cuando dormimos pecamos. Yo le digo por mí, yo hablo por mí. Constantemente está la carne, el diablo atacándonos. Tenemos estos tres enemigos, ¿verdad? El mundo, la carne y el diablo bombardeándonos constantemente. Y más cuando nosotros, cuando usted y cuando yo nos determinamos a seguir a Jesucristo con firmeza, el diablo no se va a quedar tranquilo. El diablo va a empezar a molestarlo. Su carne se va a empezar a levantar. Más cuando la palabra de Dios viene y le muestra quién es usted y quién soy yo a través de su preciosa palabra, nuestra carne se levanta y se enoja. Nos enojamos cuando Dios nos muestra quiénes somos. Nos enojamos y muchas veces decimos, no, yo no me enojo. Todos nos enojamos. No nos gusta que nos digan nuestras verdades. No nos gusta que Dios nos muestre quiénes somos y necesitamos ser humildes, hermanos, para aceptar. Cuando Dios viene y nos muestra quiénes somos, necesitamos humildad para aceptar nuestro error. Humildad para venir y como lo hacía el sacerdote, ¿qué hacía para entrar al lugar? A tener la primera experiencia con el mueble. ¿Qué se hacía? Se arrastraba, se humillaba. Cuando Dios viene y te muestra tu error, ¿qué tienes que hacer? Tener una actitud humilde y arrastrarte para tener la primera experiencia con la sangre y el perdón de Jesucristo. ¿Ok? Amén. Entonces vemos, tenía dos funciones. Bueno, ya vimos que es para muerte y resurrección. El agua que representa la vida. Yo doy muerte a mi yo, pero tengo nueva vida en Jesucristo. Es la experiencia que tenemos con el bautismo, pero que constantemente, todos los días debemos ir a lavarnos, porque antes era exclusivo para sacerdotes y nosotros somos reyes y sacerdotes y tenemos que usarla todos los días para ministrar en el lugar santo. Tenía dos funciones el lavacro, ya lo mencioné, lavaba nuestras manos y lavaba los pies. Esto es muy importante entender por qué las manos y los pies. ¿Qué representan las manos? Nuestras obras, amén. Nuestras manos nos hablan de servicio a Dios. ¿Con qué servimos? ¿Con qué hacemos? ¿Con qué obramos? Con las manos, ¿sí? De manera espiritual, las manos nos hablan de nuestro servicio a Dios, de lo que nosotros vamos a hacer para Dios, ¿sí? Si Dios nos manda a compartir, a dar, Dios nos manda a ser siervos, siervos por amor, siervos abad, siervos por amor, no siervos asalariados, no siervos que hagamos algo y esperemos una recompensa. Dios nos manda simplemente a servir por amor a Él, ¿sí? ¿Y qué hace el siervo? Cuando Dios nos manda a servir, ¿qué hace un siervo? Obedece. ¿Y qué es lo que hace? Nada más. Da. Un siervo solamente da. Un siervo no espera nada. Recordamos los esclavos de la antigüedad. ¿Qué es lo que hacían? Estaban sujetos a su amo solamente. Estaban solamente a las órdenes de lo que el dueño, de lo que el amo, el patrón, el jefe les decía, ¿sí? Si la persona, el dueño les decía una instrucción, tenían que hacerlo rápido. No tenían que cuestionarlo, no tenían que decir, bueno, espérame tantito, estoy haciendo esto y en 15 minutos lo hago. ¿O por qué me estás mandando a hacer esto? Yo creo que es mejor que lo hagamos así. No. El esclavo estaba sujeto a las órdenes del amo
y tenía que hacerlo al momento de que el amo quería una orden, tenía que obedecer. Entonces el siervo da, el siervo no espera. Dios nos manda a ser siervos, a dar. Es mejor dar que recibir, dice la palabra de Dios. Tenemos que dar. ¿Y con qué vamos a dar? Con nuestras manos. Nuestras manos nos hablan de servicio y de dar. Es por eso que el sacerdote, Aarón y su familia, tenían que lavarse constantemente las manos antes de ministrar y después de ministrar. Tenían que lavarse las manos, tenían que tener un servicio, tenían que ser siervos santos, consagrados para ministrar ese lugar santísimo del Señor. No podían llegar y hacer un sacrificio sin antes haberse lavado. No podemos nosotros venir a la palabra de Dios. En la Iglesia Católica, cuando el padre da el servicio, luego que va a ministrar la bendición para dar el pan, tiene una pila que es, yo creo que es el lavado, pero es una pila Es una fila nada más. con agua, donde se lava las manos antes de ministrar el pan a la gente. Supongo que es una similitud de lo que representaba en el Antiguo Testamento el lavacro. Okay. Sí, el sacerdote hacía eso. Antes de ministrar tenía que lavarse las manos, tenía que ofrecer un servicio santo y agradable al Señor. Cuando Dios viene a través de su palabra y me habla, me dice, me muestra a mí yo tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que correr a las aguas, lavar mis manos. Si Dios me dice, no vas a robar mis diezmos porque son míos, tengo que hacer, lo que yo tengo que hacer es escuchar, aceptarlo en mi corazón, arrepentirme e irme y regresar al siguiente domingo con mi diezmo. De esa manera mis manos, después de que yo las lavé por medio de la sangre y por medio de las aguas de su nombre, el obrar, el hecho de que yo traigo amén. El hecho de que yo estoy trayendo mi diezmo, lo estoy dando, mis manos están limpiando en las aguas del nombre de Jesucristo. No quiere decir que me voy a escuchar del diezmo y me voy a olvidar y ya no pasó nada. Y yo sigo robando los diezmos al Señor. No va a servir de nada. Yo tengo que traer mi diezmo. Y mis manos, mis obras, mi servicio a Dios está siendo consagrado para Él. Se está limpiando para Él. Amén. Es importante entender, como les repetía, que las manos nos hablan de servicio. Ahí vemos en la triple naturaleza que el canal, tenemos como personas triples que somos cuerpo, alma y espíritu. Tenemos diferentes canales. Ahí vemos las manos, no sé si se identifiquen que en el área del alma las manos representan los afectos. Y en el área del espíritu, las manos representan la adoración al Señor. Cuando de manera natural yo utilizo para tocar algo mis manos, en el nivel del alma representan los afectos. Ahora pregunto yo, ¿qué son los afectos? ¿Ok? Cuando los afectos es lo que yo utilizo para tocar a la otra persona. Mis manos lo utilizo para tocar de manera física a algo. Yo estoy tocando la silla,
Pero yo para tocar a mi hermano, para tocar a mi hermana, yo utilizo mis afectos que están en el lado del alma, en el nivel del alma. Un afecto significa la inclinación sentimental que yo tengo hacia otra persona. Si yo quiero a una persona, yo se lo voy a demostrar. ¿Sí? Esa es una forma de yo inclinar mis sentimientos y demostrar mis afectos hacia esa persona. Pero muchas veces dice el Señor, ven y lávate las manos en el lavacro. Quiere decir, ven y lava tus afectos en el lavacro. Nuestros afectos están corrompidos, hermanos. Nuestros afectos están corrompidos. ¿De qué manera estamos amando a la otra persona? Muchas veces más bien todos los afectos son movidos por los sentimientos y por las emociones, pero realmente el amor es el movido por una decisión. El amor es una elección, es una decisión. Yo decido a quién amar. Yo elijo a quién amar, principalmente el amor de pareja, el amor matrimonial. La esposa elige amar al esposo y no es movido simplemente por un sentimiento, porque los sentimientos son pasajeros. Pasan, se sienten por un tiempo y después pasan. Pero el amor de pareja, el amor entre esposo y esposa es una elección. Amén. Entonces, los afectos es la inclinación sentimental que yo tengo hacia la otra persona, pero mis afectos están corrompidos. Mis afectos no son los correctos. ¿Qué estoy dando yo? El afecto muchas veces son movidos por los sentimientos y las emociones. ¿Y qué son nuestros sentimientos y emociones? ¿Qué entienden ustedes por un sentimiento y una emoción? Amén. Es un estado pasajero. Un sentimiento es un estado pasajero. Solamente, y yo voy a tratar a la persona, si yo siento afecto por la persona, por la hermana, yo la voy a tratar de acuerdo a cómo yo me siento en ese momento. Si yo me siento de malas, si yo estoy enojada, yo voy a descargar mi enojo contra ella. Y en lugar, yo puedo que yo llegue, la salude y la hermana me salude muy amablemente, pero como yo vengo enojada, como tuve un mal día, yo voy a empezar a descargar mi enojo, mi estrés, mi depresión, mi frustración con ella, y le voy a empezar a contestar mal. De esta manera yo estoy corrompiendo el afecto que yo tengo por ella. ¿Por qué? Porque estoy actuando por un tiempo, por un sentimiento, por una emoción, por algo pasajero. En cambio, cuando yo elijo amar, no me va a importar cómo yo venga. No me va a importar si tuve un día malo en el trabajo, yo elijo amarla y a pesar de todo yo voy a manifestar ese amor hacia ella. Necesitamos que nuestros afectos que representan las manos del alma sean limpios y sean consagrados para el Señor, para que yo, como soy un siervo, soy un sacerdote, y el momento de ministrar mis afectos hacia otra persona sean afectos santos, sean afectos puros. ¿Sí? Sean afectos que sean de bendición y que no sean movidos por un sentimiento o por una emoción pasajera. Muchas veces también abusamos de los afectos y mi inclinación hacia la otra persona es demasiada y al punto que llego a idolatrar a la persona. Quitamos a Dios del trono de nuestro corazón y podemos también idolatrarnos a nosotros mismos. Me pongo yo misma en el trono, pongo a mi hermano, pongo a mi hermana, pongo a mi mamá, pongo a mi esposo, pongo a mi esposa, pongo a mis hijos en el trono y mis afectos están corrompidos. Es otra manifestación de mis afectos corrompidos cuando yo pongo excesiva importancia, excesiva inclinación hacia una persona. Y no puede ser nada más ser una persona, pueden ser cosas también. También tenemos afectos corrompidos hacia un carro, una casa, muchas cosas. Idolatría que empiezan por afectos corrompidos. Tanto material como personal. Ya eso es idolatría. Son personas afanadas. Afanadas.
Exactamente, y que son movidos por eso. Es que nosotros debemos tener una balanza, saber hasta qué punto amar a mi hermano, a saber hasta qué punto le corresponde a ese hermano estar en mí y hasta qué punto debe estar Dios en el trono de mi corazón. Cuando yo quito a Dios del trono y pongo a una persona, a una cosa, mis afectos están siendo corrompidos, ¿sí? Y necesitamos venir y lavarnos en las aguas del lavacro. Amén. Amén. Para eso tiene que ser original, fiel y duradero, porque de verdad que no todo el mundo. Hay una parte que No todo el el mundo Señor puede dijo, el que quiera seguir en pos de mí, con su cruz que llegues a sí mismo. Amén. Entonces nosotros en general, nosotros tenemos eso, somos egoístas. Un amigo mío me fue a ver, yo le hablé del Señor hace como 5 años atrás. Entonces llegó a otra iglesia, me fue a ver y me dice, yo pensé que iba a congregarse. Dice, no, te vengo a ver. Digo, ¿qué pasa? Dice, no, es que la verdad es que tengo muchos problemas con mi esposa. Dice, y tanto así que tuve que ir a México y conocí a otra persona allá y me quiero casar allá. Y usted quería pedir un consejo. Y le dije, me dice, tengo un niño de como 1 año. De hecho, vino aquí hace como 1 mes. Tengo un niño de 1 año y tengo una niña de 13 años. Le dice, bueno, yo te voy a decir lo que Dios quiere que tú hagas. La Biblia dice que el amor todo lo sufre, todo lo soporta, no busca lo suyo, no es tan ansioso. Pero si tú tienes un niño, tienes una niña, si tú te vas con esa señora, a ti tus hijos te van a aborrecer. Tu niña, la dejas en esa edad, te va a hacer una contigo, no te va a aceptar. Y en segunda, si tú engendras por allá, tú no puedes aquí con tus hijos, tú te vas a meter en un problema que después no vas a poder salir. Y lo que Dios quiere es que soportes, que te sacrifiques por él. Entonces, como dice usted, él dice, yo es que por mi esposo no siento nada. Y yo es que por esta persona estoy enamorado. Entonces, el amor es eso. El amor no es que tú te estés emocionado, porque todo eso lo vas a sentir ahorita, pero después todo eso te va a pasar factura. Y entonces, gracias a Dios, regresó y vino hace como 1 mes aquí. Ahora, nosotros, nuestros afectos, no todo en sí, nosotros, como dice, nosotros estamos corrompidos. Y el Señor pues es la luz, o es el espejo, es la palabra, ¿verdad? Entonces nosotros, son muchas cosas. No son, por ejemplo, solamente los 10, hay que darlos, pero son 613 preceptos, mandamientos, estatutos que tienen que ver con nosotros y no nada más podemos inclinarnos de un lado. Eso hay que hacerse. Jesús dijo hacer esto sin dejar de hacer aquello. Entonces, pero cuando se toca la ley, los mandamientos, nada, nosotros no queremos tener nada en cuenta con él. Y cuando nosotros decidimos hacer eso, nosotros no queremos nada con Cristo. ¿Por qué? En Deuteronomio 30:11 te dice que te presenta a Cristo como la palabra, como el mandamiento. Y en Romanos 10:6 te presenta lo mismo que está diciendo Deuteronomio 30:11, acá te lo presenta como a Cristo. O sea, Cristo es la misma palabra, la misma ley. Y nosotros, esa es la luz que tenemos. Ahora, nuestra elección, Jesús dijo, esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cuando nosotros la luz viene a nosotros y nosotros elegimos. Por lo contrario, ya hemos sido condenados en ese mundo. Entonces, nosotros siempre tratamos de tomar cosas que nos convienen, pero a veces hasta cierto punto. Pero Dios no, Dios quiere que vayamos, que nos santifiquemos, vayamos más. Importante lo que el hermano mencionó. Es muy, a mí en lo personal, me llama mucho la atención el tema de los afectos, de los sentimientos y las emociones, porque todo el hombre, todos los hombres, todos nosotros somos muy constantes a movernos por eso.
los jóvenes son todos, pero en la etapa de la juventud, los jóvenes tienden mucho a enamorarse simplemente por una emoción y las consecuencias son graves, solamente al dejarse llevar por la emoción y por el sentimiento. El corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas y constantemente nos está engañando y nos está haciendo creer cosas que no son. Entonces, aquí nos damos cuenta de la importancia que tiene el lavacro a nuestras vidas y cómo debemos de todos los días venir y lavarnos para que nuestros afectos sean limpios, para que nuestro servicio a Dios sea limpio, para que mi afecto hacia mi hermano, hacia mi hermana, sea un afecto santo, sea un afecto agradable a los ojos del Señor. Nosotros podemos poner una cara aquí, nosotros podemos sentir afecto agradable, santo hacia mi hermano, ¿sí? Y tenerlo en el lugar que Dios quiere, pero solamente Dios conoce el corazón. Nuestros ojos solamente alcanzan a ver las cosas naturales y físicas, pero Dios ve el corazón y Dios conoce nuestros afectos. Es por eso que lo que le dijo a Aarón, va a ser por estatuto perpetuo que vas a usar el lavacro, y es por eso que nos lo dice a nosotros, ese estatuto perpetuo, que todos los días vayamos a las aguas del lavacro a lavar nuestras manos y nuestros pies. Por algo Dios nos los dijo, porque sabe la importancia y la necesidad que constantemente tenemos todos los días, a todas horas, de las aguas del nombre de Jesucristo en nosotros para purificarnos. También nuestras manos nos hablan de adoración. Es en el nivel del espíritu, la adoración. ¿Qué es adoración? La adoración es la reverencia, el respeto, el mérito, la posición, la dignidad ante el poder de una persona o una deidad. Es la inclinación que yo voy a tener hacia una persona, más que nada es hacia una deidad, en este caso Dios. Dios es la deidad suprema en este mundo, en esta creación. La adoración es lo que yo el afecto es lo que yo muestro hacia mi hermano. La adoración es lo que yo voy a mostrar hacia Dios. Amén. Pero muchas veces mi adoración siempre también está corrompida. Mi adoración, que son mis manos, en mi espíritu, están corrompidos. No adoramos al Señor cuando debemos de hacerlo. Una cosa es alabar y otra cosa es adorar. Alabar es cuando todo me va bien, tengo prosperidad, tengo salud, tengo trabajo, tengo estabilidad económica, me está yendo bien. Yo alabo a Dios, le doy gracias, lo bendigo porque me ha dado muchas cosas buenas, me ha rodeado de bendiciones. Pero ¿qué es adorar? Adorar es cuando me está yendo mal, cuando Dios me está probando, cuando estoy en enfermedad, cuando estoy en aflicción, cuando tengo dolor, cuando tengo luchas, cuando todo es tinieblas y todo es adversidad, es cuando yo tengo que adorar. Y no adoramos. No adoramos. ¿Qué es difícil adorar? ¿Es difícil adorar, hermanos, en las tinieblas, en la adversidad? Es difícil adorar. Amén. Es difícil tocar el corazón de Dios y conmover el corazón de Dios cuando nosotros nos está yendo mal. Solamente, ¿qué sale de nosotros en ese tiempo? Queja, murmuración, enojo, reclamo. Nos enojamos porque Dios no nos bendice, no nos da lo que nosotros queremos. ¿Sí? Amén. Y no estamos adorando. Muchas veces esa adoración se vuelve hacia nosotros mismos. Nos inclinamos, como les decía, quitamos a Dios, quitamos a la deidad de nuestro corazón y nos ponemos a nosotros como deidad en el trono. Y la adoración ya no va para Dios, va para mí mismo y constantemente me estoy adorando yo. O también puedo adorar a una persona o a una cosa. Pero la adoración le pertenece a Dios. Y cuando yo no hago, cuando yo no le adoro, cuando tengo que hacerlo, es una adoración corrompida.
y estoy pecando contra Él y necesito venir a las aguas del lavacro a lavar ese canal de adoración para que mi adoración sea santificada, sea purificada para Él. Amén. También los sacerdotes se lavaban las manos y se lavaban los pies. ¿Qué representan los pies? ¿Alguien sabe qué representan los pies? Caminar o camino. Nos hablan de nuestro camino. Recuerdan que en Juan, Jesucristo les lavó los pies a sus discípulos. Pedro no quería que se los lavara. Dijo, ¿cómo tú me vas a lavar los pies? Y dijo, pero si no te lava ¿recuerdan el pasaje? Que le contestó Jesucristo a Pedro cuando le dijo, no, maestro, ¿cómo me vas a lavar tú los pies a mí? ¿Qué le respondió Jesús? ¿No recuerdan? Le dijo, si no dejas que yo te lave los pies, no vas a tener parte conmigo. ¿Qué nos enseña? A mí me llamó la atención cuando yo leí ese pasaje, lo estaba leyendo en la semana, me llamó la atención, porque si eso le dijo Jesús a Pedro de manera literal, si no te dejas lavar los pies, no vas a tener parte conmigo. ¿Qué nos dice eso a nosotros hoy en día? Amén. Que si no venimos a las aguas del lavacro a lavar nuestros pies, no vamos a tener parte con Él. ¿Se dan cuenta la importancia del lavacro y de la experiencia que tienen las aguas del nombre en nuestras vidas? Si yo no vengo todos los días a lavar mis pies a este mueble, a tener una experiencia con las aguas, no voy a tener parte con Él en la eternidad. Y después que le dijo Pedro, bueno, lávame mis manos y mis pies y todo, sumérgeme. Le dijo, nada más los pies. Pero hoy en día podemos sumergirnos todos. No nada más los pies ni las manos, como predicaba el pastor. No solamente la sangre sirve para meterme un poquito, podemos nadar en la sangre, podemos nadar en las aguas del nombre. Algo muy importante, el lavacro no tenía medidas. ¿Qué les dice esto? Que no hay límite. El lavacro en el tabernáculo no tenía medidas, era hecho de espejos y era hecho de metal, pero no tenía medida, igual que el candelero, después lo vamos a ver. Eran los dos únicos muebles en el tabernáculo que no tenían medidas, el lavacro y el candelero. ¿Eso qué quiere decir? Que las aguas de la palabra de Dios no tienen medida para mostrar mi yo. ¿Por qué? Porque mi pecado no tiene medida, constantemente estoy pecando y necesito, ¿cómo les puedo decir? Un antídoto, necesito un antídoto igual, sin medida, para combatir el pecado que hay en mí. ¿Sí? Constantemente pecamos, constantemente necesito que Dios me hable, constantemente necesito que Dios me perdone, constantemente necesito restituir mis obras, constantemente necesito restituir mi servicio, constantemente necesito restituir mi caminar con el Señor, porque constantemente estoy pecando y en el Señor no hay límite, no hay medida, no hay límite de perdón. Es por eso que el lavacro no tenía medidas. Eso nos enseña. Podemos venir todos los días. Eso no quiere decir que abusemos de pecar. Eso no quiere decir que tengamos la libertad de pecar las veces que queramos. Sí, vivimos en el tiempo ciertamente de la gracia. Ya no estamos bajo la ley. Pero como leía a un teólogo hace poco, vivimos en tiempo de la gracia, pero la gracia también te exige mayor responsabilidad y mayor obediencia. Dios exigía responsabilidad y obediencia en la ley, y si no lo había, ¿qué pasaba? Había juicio, diferentes tipos de juicio, ¿verdad? Apedreaban, lapidaban y de todas cosas. Ahora ya no nos enjuician, ya no nos apedrean, pero tenemos la gracia que implica más responsabilidad y más obediencia de nuestra parte hacia Dios. Amén. Entonces, los pies representan el caminar. Lo importante que el Señor le decía a Pedro, si no te dejas no vas a tener parte conmigo. Es lo mismo que nos dice el Señor. Si no, es el mensaje que Dios nos quiere dar hoy. Si no lavamos nuestras manos y nuestros pies, no vamos a tener parte con Él.
Es importante cómo nuestros pies nos hablan del caminar. Hermanos, muchas veces nosotros no somos conscientes de en qué punto del camino nos encontramos. Nuestros caminos son constantemente, tienden al mal constantemente. Muchas veces vamos bien, vamos caminando en Cristo en lo que Él me dice, en lo que Él quiere que haga, pero viene una circunstancia difícil a mi vida, me pesa, me enojo con Dios y retrocedo o me salgo del camino. O quiero volver atrás como lo hacía, como el pueblo de Israel le dijo a Moisés. Queremos regresar atrás, extrañamos a Egipto, extrañamos la comida de Egipto. Aquí ya estamos hartos del maná. Este pan liviano, ya no queremos pan liviano. Extraño las carnes, las frutas de Egipto. Nosotros muchas veces nuestro corazón extraña lo de atrás. ¿Y qué queremos hacer? Regresar, retroceder a nuestros afectos y a nuestra adoración corrompida. Queremos nuevamente irnos a ensuciar. Por eso es importante que el Señor nos lave o nosotros venir a lavarnos todos los días para que nuestros caminos sean santos. Dice la palabra de Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino, caminar en Él. ¿Y qué es caminar en Él? ¿Alguien me puede decir? Nosotros decimos, yo sigo a Jesús, yo sigo sus pasos. Jesús marcó un camino, el camino era a la cruz. Y nosotros como hijos de Dios decimos ser imitadores de Él y seguir sus pasos. Amén, ¿lo decimos? ¿Qué es seguir sus pasos? Por lo menos para mí el seguir el camino de Dios es no mirar atrás a lo que fue mi vida pasada, sino lo que estoy hoy día sintiendo, lo que estoy hoy día viviendo con Dios y tratar de ser una mejor persona cada día. Okay. Eso es lo que yo pienso de mí. Ok, para la hermana seguir a Jesús es tratar de ser mejor y no regresar a los hábitos pasados. ¿Alguien más que quiera compartir qué es seguir a Jesús en el camino? Seguir buscando de Dios. Cuando uno, yo pienso que cuando uno hace lo que Él te pide, o sea, cuando uno es obediente, cuando uno hace lo que Él te pide, o sea, cuando tú eres obediente, para mí cuando tú eres obediente. Está siguiendo a Jesús. Michael, ¿nos quieres decir qué es para ti seguir a Jesús en el camino? To me, it just means to obey God's commands more. There's a verse in, I think it says 1 John, it says, in order to love God, we obey His commands. And to me, this means like the more light God's given us, the more eyes are open to see His commands, the more we follow, the more we obey them, the more we follow them. I think. Que para eso significa que lo más que Dios te abre, que tenga la luz, más te abre tus ojos y tienes que seguir sus mandamientos. Cuando nos enseña algo, tenemos que obedecerlo y no volvernos atrás. Ok, también seguir a Jesús es obediencia para Michael. Amén. Ok, ¿cuál fue el camino de Jesús? ¿Cómo nació Él? ¿En dónde nació Él? Literalmente, ¿cómo nació Él? En un pesebre. Nació en humildad, nació en pobreza. ¿Cómo fue su vida de Jesús? Sufrió desprecios, sufrió burla, sufrió humillación, sufrió rechazo, sufrió burlas, críticas, se reían de él, lo menospreciaban. Y que eso quiere decir para nosotros que nuestro camino es de burlas, tiene que ser un camino de humillación, un camino de rechazo, un camino de críticas, y no porque seamos masoquistas,
sino porque Dios nos manda a hacerlo, porque nuestra carne necesita ser crucificada. Amén. Amén. El camino, el inicio del Dios de Jesús fue el pesebre, el fin fue la cruz. En ningún momento vemos que Él tuvo exaltación. Dios es bueno al darnos exaltación a nosotros, pero no la merecemos, hermanos, no merecemos la exaltación de Dios, no merecemos estar en los valles de Dios. Nuestra carne necesita ser humillada constantemente. ¿Sí? En Proverbios 6:23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida. Lo mismo decía Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, hay tres cosas que son lo mismo, pero yo pienso que se ha malentendido la cuestión de la ley. La ley ritual, ceremonial, todo se cumplió en el Señor. Pero la ley moral, Jesús y el Espíritu Santo hacen lo mismo. Dice la Biblia, porque yo no conocí el pecado sino por la ley. Y Jesús dice que la luz manifiesta, la luz resplandece en las tinieblas y manifiesta las malas obras. Y lo mismo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te redarguye de pecado. Entonces, estas tres cosas representan lo mismo. Al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios. Cuando el Señor sube al monte de la transfiguración, se le presenta a Moisés y Elías, ¿verdad? Y pues Dios, nadie ha visto a Dios, ¿ah? Pero estaba Moisés. Moisés es una tipología de la ley. Elías es una tipología de los profetas por el Espíritu Santo y el Señor. O sea, los tres son indivisibles, te muestran lo mismo. O sea, no pasa. Y pues uno lo encuentra en el Antiguo y Nuevo Testamento que los mandamientos del Señor no pasaron, que hay un malentendido de cuando se dice que estamos en la gracia, lo que usted decía, la gracia te hace ver 2 veces responsable. ¿Por qué? Porque tú eres ya consciente del pecado. Y si tú, a conciencia, pecas, dice la Biblia que eres 2 veces muerto. Es por eso que necesitamos la sangre de Jesucristo, porque la sangre de un animal yo creo que no nos iba, nada más nos iba a cubrir el pecado. La sangre de Cristo nos cubre y nos perdona. Amén. Es importante también lo que el hermano mencionó. Para terminar, Jesucristo, vemos que en la narración de cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos, ¿a quién se los lava también? A Judas. Vemos que como ya mencionábamos, el camino del Señor fue un camino de humillación y de sufrimiento. Desde el pesebre hasta la cruz fue un camino de dolor. Y si decimos nosotros que nosotros seguimos a Jesús, nuestro camino debe ser un camino de humillación y de sufrimiento, con gratitud y con gozo. Jesús fue a la cruz con gratitud y con gozo. Debemos de seguir a Jesús, debemos de llegar a la cruz con gratitud y con gozo. Jesús le lavó los pies a su enemigo, a Judas, que horas después lo iba a entregar. Y él sabía, porque en el pasaje de Juan vemos que lo menciona. Aquí hay uno que me va a entregar. No lo menciona de manera así literal, pero él lo menciona, dice que alguien lo va a entregar allí y que ahí está presente. ¿Y qué hace? Aún así Jesús lava sus pies. Le lavó sus pies a su enemigo. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Amar a nuestros enemigos también. Ver la necesidad. Jesús no vio la acción de rechazo que le iba a hacer Judas a él después. Jesús lo único que vio fue la necesidad de su enemigo. Dios nos manda a ver la necesidad de nuestro enemigo. No ver que es nuestro enemigo, ver su necesidad y hacer algo por ello. Amar a nuestros enemigos. Bendecir a quien nos maldice. ¿Sí? Dios nos da y no lo merecemos. Nosotros decimos, es que no se lo merece porque se lo voy a dar, ha sido bien malo conmigo. Pero nosotros somos malos con Dios y nos da. Nosotros somos ingratos con Dios y nos sigue dando. Nosotros no somos buenos con Dios, sin embargo Él nos ama.
¿Por qué no hacer lo mismo nosotros con nuestro enemigo? Y tener una consagración de nuestras manos y de nuestros pies santas, constantemente lavándonos en el lavacro de las aguas del nombre, poniendo en práctica lo que el espejo de la palabra me dice que yo soy y lo que hay dentro de mí. Amén. Gracias, Jesús. Bueno, por esta mañana es todo. Vamos a dedicarnos unos minutos rápidamente a las preguntas